Bienvenidos a Dinaye y Dice Yo, un programa de la Fundación Ivo para amantes del Yiddish y la cultura judía. Mirei mon Dinaye y Dice Yo, a Programm von Argentiner Ivo für alle Liebhabers von Yiddish. Sholem Aleichem, buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a este programa número 35 de Dinaye Yiddish Show, un programa especial como todos los programas. Especial porque primero en la Argentina se celebra el Día de la Madre, se lo dedicamos a todas las madres de la Argentina y del mundo. Y segundo porque es un programa especial dedicado a la madre de las investigadoras y difusoras del folclore sefaradí y ashkenazí, Dina Roth, a la cual está dedicado nuestro programa. Sergio, ¿cómo estamos? Y contento como perro con dos colas. Yo siempre festejo doblemente, Abraham. Así es mi naturaleza. Me parece muy bien. Lucas, Abakant Pony. Tanto Ja, tiempo. aber bekannt worden. Ja, na, nicht so lang, no fue tanto. Un puñadito de días. Amor me encapsó Está perfecto, está muy bien. Le mandamos un saludo a Itzik, que está ocupado con Geschäften, y damos bienvenida a dos colaboradoras de Dinaye Yiddish Show. Judith, ¿cómo estamos? Bien, ¿cómo están ustedes? Espero que estén todos bien y en sus casas disfrutando de este programa y del resto del día. Y Silvia Hansman, ¿cómo Guten andamos? Morgen, guten Morgen, gute Woche. Y como es clásico, vamos a dar un WhatsApp, Sergio, para la comunicación de los oyentes. Sí, solo para WhatsApp. Por favor, no llamar. Es nuestro 54 911 3770 2728. Faxrap 911 3770 2728. Y mensajes por WhatsApp o por el Shmueskestel, el chat de Fundación Ivo, por donde se transmite nuestra audición todos los domingos. Y para aquellos que no la pueden ver, durante toda la semana pueden acceder Fundación Ivo Facebook y van a tener el último programa y también los últimos programas si no lo pudieron escuchar. Y como siempre vamos a un Retenish que estoy seguro es difícil, pero como está relacionado de alguna manera con nuestra homenajeada del día de la fecha, señores, más datos no doy, vamos a escuchar a Avrem Marvicher, una palabra que significa punga en el lenguaje punga de los Ganovim judíos. Y el origen de la palabra Marvicher, ningún chorro le va a decir a su compañero ladrón, yo soy chorro. Yo soy uno que se gana el sustento con el sudor de sus manos. Por eso Marvicher significa que va a ganar, learviach en hebreo. Vamos a ver, ¿quién canta Avrem Marvicher de Gebirti? Adelante, Lucas. On a
jung geblieben. Es hat ihn heut mich herausgetrieben. Wenn ich hab noch kein 13 Jahr gehabt, in der Fremdheit von Mames Augen, hat den Schmutz mir der Gast der Zeugen, geworden ist von mir a Weiler Jad. Ich bin a Vreimel, der fähigster Marwicher, a größer Künstler, ich arbeit leicht und sicher, das erste Mal will gedenken diesen Teut, a rein in Twisse verlachen a Bräut, vor nicht auf Marken wie jene Prosteiaten, zieht nur bei karge, schmutzige Magnaten, wenn sich mich haie, wenn ich tapas am Magnat. Ich bin a Vreimel, gar a Weiler Jad. In der Fremd nicht gehad zum Leben, gebeten Bräute nur mehr vielleicht geben, nur jene Leid, wo sie ständig sagt, pflegen oft, treiben mich mit Zorn, sagst da gar nicht, sie ist mir gut geworden, a Gane bin ich, ein Bus für a Gane, nur a Weiler Jad. Schon nicht lang, du spiel gedäuren, krank von Kleb, schwach und wisse Meuren, nur ein Bakoscher wollt das so in gewollt, noch mein Toi in a Toga trieben, soll auf mein Matzeve stehen geschrieben, mit euch jetzt Größe, euch gefüllt mit Gold. So lieb auf Reimel der fähigste Marwicher, a Mensch a größer gewinn von ihm wohl sicher, a Mensch a feiner mit Herz und mit Gefühl, a Mensch a reiner wie Gott allein nur will. Wenn über ihm wohl gemacht am Mames Zeugen, wenn's wohl die finstere Gas ihm nicht erzeugen, wenn auch als Kinder a Taten wohl gehabt, da liegt auf Reimel jener Weiler Jad in Scheun. Abraham Lichtenboim, discúlpame, esto es de un sadismo cruel. Sí, señor, con todas las letras. Sí, pero es único. Es una grabación del archivo de Fundación Ivo, especialmente preparada para esta transmisión. Que va hermosísimo, hermosísimo. Así es, con directo vía Facebook, como siempre, para Brasil, y como está en el marco del Festival, qué mejor que charlar con Nicole Borger, alma mater, y su marido, alma parens, del Festival, que es una iniciativa única en el mundo judío, no solo en Brasil y América Latina. Nicole Borger, bienvenida a nuestro programa dedicado a Dina Roth. ¿Y qué tal si nos contás para nuestros queridos oyentes del mundo qué es el Festival? Hola Abraham, hola Sergio, hola a todos. Silvia, hola Nicole. Es muy lindo estar otra vez con ustedes. Me encanta esta parcería. No sé si así se dice en castellano. Entendemos
el que se excusa se acusa. Nuestros oyentes son políglotas. Son políglotas. Ajá, ok. Entonces, Klestival es, como dijiste, una iniciativa única. Tiene un papá y una mamá que trabajan solos para hacerlo. Tenemos sí un grupo de amigos que nos apoyan. Y la idea es divulgar la música, es preservar y divulgar la música judía, y en especial el klezmer y el yiddish, y promover el trabajo de los artistas que hacen este tipo de música en el mundo todo. Desde la pandemia, desde que se empezó la pandemia, antes de la pandemia teníamos una muestra no competitiva de música judía. Entonces, enfocábamos en conciertos y traíamos a Brasil artistas de varias partes del mundo para una semana o 9 días de mucha música judía. Cuando se empezó la pandemia, creamos también una muestra competitiva que se llama The Bobe Awards. ¿Y por qué Bobe? El premio de la Bobe. El premio de la Bobe. ¿Y por qué de la Bobe? Yo no soy Bobe, me gustaba mucho ser, pero mis hijos todavía no se manifestaron en este sentido. Pero yo me imaginé un premio como el Grammy. De la palabra Grammy me fui a Granny, y de Granny me fui a Bobe, porque al final... Grandmother. Decime, este año el mundo va a poder asistir al festival en directo vía Zoom. ¿Cómo accede la gente del mundo a las actividades de este festival, que son muchísimas, como esta audición de radio y programa especial dedicado a Dina Roth? ¿Cómo se accede, Nicole? Contanos. Basta entrar en el website, en el sitio de festival, que es www.imj, Brasil con S, I de Instituto, M de Música, J de Judía, Brasil, todo junto, .com.br. Y allá ya se está en la página del festival con toda la lista de los programas. Y entonces... Voy a repetir, Nicole, www.imjbrasil.com.br. ¿Qué hay que hacer, Sergio? WhatsApp, obviamente. Lógico. Hay que anotar, entrar y gozar. Y allá tienen todos los programas con botones que se puede clicar y asistir todos los programas en la fecha y horario marcados. Bueno, así que para nosotros es un honor colaborar contigo. Vos sabés que lo hacemos gustosos porque es una iniciativa que la Fundación Ivo y Dinaya Yiddish Show apoyan, y vamos a seguir difundiendo y vamos a pasar al programa que nos convocó. ¿Qué te parece? Gracias, gracias. Un beso a todos. Vamos a Dina Roth. Y Judith, ¿nos contás quién fue Dina Roth? Claro, Abraham, les cuento, y después a lo largo del programa vamos a ir escuchando testimonios y canciones como para intensificar esto que yo les estoy contando ahora. Dina Roth fue cantante, musicoterapeuta, investigadora, docente y compositora, nacida en Mendoza, Argentina, en 1932. Pasó su infancia en Santiago de Chile. Allí comenzó sus estudios musicales. Luego en Argentina continuó perfeccionándose en el Teatro Colón, en el Collegium Musicum, en la Universidad del Salvador. Casada siempre con Abraya Rothenberg, economista, escritor intelectual y mamá de la actriz Cecilia Roth y el músico Ariel Roth, y también abuela.
En el año 1976, con la llegada de la dictadura militar a la Argentina, toda la familia emprende su exilio a España. Intensifica su trabajo de investigación, trabaja como musicoterapeuta, musicaliza poemas de grandes escritores europeos y latinoamericanos, graba discos y luego de aproximadamente 30 años, al regresar a la Argentina, continúa con su labor musical, se presenta en distintos escenarios y su última presentación fue en el año 2018. Dina Roth fallece el año pasado, en octubre, el 28 de octubre del 2020. Perfecto, entonces vayamos directo a escuchar a Dina Roth, que nos va a visitar desde la grabación durante toda esta mañana, durante este programa. ¿Qué vamos a escuchar, Judith? Con micrófono se la va a escuchar mejor. ¿Ahora? Perfecto. Abraham, vos tenés atrás tuyo una imagen, ¿sí?, de un patio español, de un patio andaluz, porque vamos a empezar con esta... Perdón, es el Museo Judío de la ciudad de Córdoba, España, donde yo me trasladé para transmitir este programa especial. Bueno, porque entonces, hablando de España y con la investigación tan intensa que Dina Roth hizo durante toda su vida y sus vínculos con toda la comunidad sefaradí acá en Argentina, en España, en el mundo, vamos a empezar escuchando la canción La Bajur. Lucas. Vamos por la Abajur Bijou. Abre este abajur bijou, abre la tu ventana por ver tu cara morena, al Dio daré mi alma por ver tu cara morena, al Dio daré mi alma. Por la tu puerta yo pasé, yo la topí cerrada, la llave dura yo besí, como besarla tu cara, la llave dura yo besí, como besarla tu cara. Si tú de mí te olvidaras, tu hermosura pierdas, ningún mancerico te endeñirá y en los mis brazos morirás. Ningún mancerico te endeñirá y en los mis brazos morirás. Vamos a ir al primer testimonio, que es de María Azar, mientras Lucas prepara el video del testimonio de María. María Azar es miembro del CIDIC-SEF, que es un centro de investigaciones y estudios de la comunidad sefaradí, acá en la Argentina. Coordina un programa en judeo-español por Radio Sefarad de España. Es editora de la revista Sefardica y coautora con Walter Duer de diversos libros y biografías. Vamos a escuchar lo que María Azar comentaba acerca de Dina y de su conocimiento de estas dos personas cuando se unieron para investigar dentro de lo que es el cancionero sefaradí. Muchas gracias primero por la invitación y poder participar de esta reunión para recordar a Dina Roth, a quien yo le tenía mucho cariño y admiraba en toda su manifestación artística, que fue maravillosa.
Yo la conocí a Dina en el año 2000. Yo estaba trabajando en el Centro de Investigación de la Cultura Sefardí. Aprovechamos esa reunión para conversar sobre este tema que a ella tanto le impactó y con el cual desarrolló una carrera muy interesante y para la comunidad sefaradí fue muy importante. Hacia los años 60 vamos a empezar, digamos, por los primeros, la primera edición de su disco del cancionero sefardí, que fue en los años 60, y fue muy importante porque Dina comentó que ella conoció el cancionero en casa de un familiar y le impactó y la conmovió esas canciones, las conmovieron esas canciones y quiso reproducirlas, aprenderlas y difundirlas. Para mí significa una gran puerta de salida del hogar, ese cancionero, porque ese cancionero pertenecía al ámbito de la familia, de las celebraciones de los niños, de los nacimientos, de las bodas, y es un patrimonio casi secreto, íntimo, de puertas adentro, y eso que Dina pudo salir, esa cultura, ese cancionero, ese patrimonio, esos poemas, esos romances, salieron a la calle y se convirtieron en canciones más conocidas y le dio presencia a la comunidad sefaradí, aquella, sobre todo a la mujer, porque en general la mujer cantaba las canciones de cuna, cantaba a las bodas, a las novias, las bendiciones, y todo esto que salió de la intimidad del hogar, del comedor, de la cocina o del patio, de las mujeres que cantaban mientras trabajaban, mientras tejían, para la comunidad fue muy importante porque le dio no solo interés a otras cantantes y a otros músicos que pudieron incorporar también a través de Dina ese cancionero, ese patrimonio familiar casi secreto porque pertenecía solamente a pocas familias que residían en Buenos Aires, en el interior del país, en Tucumán, en Salta, ¿no? Dina empieza a investigar y algunas de las letras ella musicaliza y después las transmite al público, ¿no es cierto? Pero ese proceso yo creo que pertenecen a dos momentos diferentes, porque este cancionero que salió del ámbito familiar, de la intimidad del hogar, de aquellas mujeres que destacaban en su voz vivencias personales, familiares, no tenían un registro popular, pero Dina le dio ese lugar. Ahora, lo que hizo luego, hacia fines del año 97-98, creo, editar el disco Una mano tomó la otra, con canciones de dos poetas enormes, como Juan Gelman y Clarice Nikolsky, eso es otro momento, porque una parte, aquella primera parte de los años 60, tiene que ver con un exilio de 500 años de una transmisión oral de un cancionero, de una cosa que no tenía mucho registro discográfico, de transmisión oral, de generación en generación, durante 500 años. Ahora luego, hacia fines del año 97-98, es una poesía del exilio, digamos, son dos poetas del exilio, tanto Juan Gelman como Clarice Nikolsky. La vivencia del exilio, creo que también la vivencia de Dina del exilio también le dio otra mirada a esos poemas. En general, creo que Dina canta a los poetas y en su voz le da cuerpo a la palabra, le da vida, le da otra dimensión a la poesía, y eso me parece muy valioso en la voz de Dina, que le da un soporte, un sostén, una cultura, se apoya en una cultura que la difunde y la muestra y la
y la disfruta, vibra con esa poesía, ¿no? Dividirías, por un lado, lo que es histórico dentro del cancionero sefaradí y, por otro lado, lo moderno que tiene que ver con Juan Gelman y con Clarice Nicoisky, los dos exiliados cada uno de otro lado, más Dina, que es quien musicaliza a estos Su dos propio exilio también, que es su poetas. propio exilio, ¿no? Entonces no Claro, es una casualidad, tomó pero no deja de esa ser poesía, sefaradí. no deja de ser sefaradí, porque Y también el idioma. el judío español es una lengua exilada, entonces el exilio de una lengua, y entonces Dina le da esa fuerza que da la raíz de una lengua, del castellano, del español, y en la voz de Dina vibra de otra manera, le da cuerpo, le da vida, le da difusión, presencia, le da presencia. Si tuvieras que elegir una canción de Dina, un poema, no sé si de Juan o de Clarice, con la música de Dina, ¿podrías elegir una o algo que te haya movilizado en alguno de estos encuentros? Sí, a mí todo el cancionero sefaradí es festivo, es alegre, pero en el primero, ¿no? En el primer disco, tiene también su cuestión sentimental, afectiva, emotiva, sobre todo por la lengua, por el uso de la lengua, que en general el sefaradí usó la lengua durante 500 años fuera de España, como una resistencia a esa expulsión, ¿no? Entonces dijo, aquí seguimos, señores, nos echaron, pero mantenemos esa lengua que nos llevamos, que era lo único que nos podíamos llevar cuando nos expulsaron, porque sin bienes y sin nada, no hablemos de la expulsión en sí misma, pero sí que la lengua fue la voz de la resistencia de aquella expulsión. El poema y la canción de Dina es Una mano tomó la otra, que me parece una maravilla de poema, donde justamente cuando toman las dos manos le da fuerza e inician un camino nuevo, ¿no? Entonces, bueno, yo lo digo con mis palabras, pero la poesía creo que cada quien puede buscarla en la discografía, que realmente es maravillosa. A mí me parece esa cosa de valor, de fuerza, de tomarse las manos y emprender el camino, un nuevo camino, ¿no? María, vos me habías comentado hace un rato que hay una frase que Juan Gelman dijo en una reunión. Porque él escribió en judío español, en esa lengua antigua, primitiva, que se llevaron los judíos cuando fueron expulsados, ¿no? Entonces, en esa soledad del exilio, buscar la raíz en la lengua que usó luego en sus escritos, en su obra, Juan Gelman, ¿no? Pero encontrar la raíz me pareció nutritivo para la producción, claro. para la producción de su nueva obra y de sus poemas, que son realmente muy emotivos, muy emocionantes. Así que valorizo enormemente esta recuperación que Dina hizo con esa sensibilidad, con ese conocimiento, con ese sentido humanitario, porque la calidez, la sensibilidad y ese sentimiento de compartir las voces de aquellos expulsados, y luego, como vimos también a partir de los años 70, todo el repertorio del folclore argentino, también que le dio su voz y su fuerza a ese cancionero que da cuenta del sufrimiento que significa exiliarse. Vamos a escuchar entonces ahora esa canción. Muchísimas gracias, María, y nos vemos pronto.
No pases por la mi sala, no pases por la mi sala, que tengo ya galana y pasaréis. Si tenéis ya galana, si tenéis ya galana, dámela a mí por amada y pasaré. Pasaré y tomaré y la hablaré y la diré, que la vida no es suya, es del rey. No paséis por mi cortillo, no paséis por mi cortillo, que tengo y yo garrido y pasaréis. Si tenéis y yo garrido, si tenéis y yo garrido, dámelo a mí por marido y pasaré. Pasaré y tornaré y la hablaré y le diré, que la vida no es suya, es del rey. No paséis por mi cocina, no paséis por mi cocina, que tengo ya valida y pasaréis. Si tenéis ya valida, si tenéis ya valida, dámela a mí por amiga y pasaré. Pasaré y tornaré y la hablaré y la diré, que la vida no es suya, es del rey. Que la vida no es suya, es del rey. Roda Enelde Abecassis nació en Varsovia en el año 1937, es sobreviviente de la Shoah, es licenciada en literatura inglesa y románica con especialidad en literatura yiddish. Es docente y traductora del inglés hebreo y del hebreo al inglés, publica artículos en diversas revistas, imparte conferencias y coordina jornadas sobre lengua y literatura yiddish. Desde el año 2000 traduce principalmente a autores en lengua yiddish junto con su esposo Jacobo Abecassis. Vamos a escuchar el testimonio de Roda Abecassis cuando conoció a Dina y cuando conoció también a Abraya. Roda Abecassis, buen día. Muchas gracias por estar hoy con nosotros acá en este programa especial homenajeando a Dina Roth. Sí, pues encantada porque Dina era una mujer encantadora y le tenía mucho cariño, le tengo mucho cariño y abrazo también y os felicito por honrarla. Bueno, yo lo escribí para... porque tenía que hacer memoria, ha pasado mucho tiempo y cuando reuní todos mis recuerdos los escribí y con tu permiso los leo. Entonces, quizá debemos empezar por situar en tiempo y lugar mis no muy numerosos, aunque sí de muy buen recuerdo, encuentros con Dina, que curiosamente giraron alrededor de 3 actividades culturales aquí en Madrid, y me explicaré. Cuando Dina llegó a España, tras la subida de los generales argentinos al poder, hacia el año 1976, yo llevaba, procedente de
primero de Filadelfia, de Estados Unidos, donde crecí, luego de Israel. Y llevaba casi 20 años residiendo en España con mi marido y 3 hijos pequeños. Vino después nuestro traslado a Israel. O sea, de aquí nos trasladamos a Israel, de donde regresamos en el año 1985. Aún pasarían otros 7 años hasta que en 1992 se fundó Hebraica aquí en Madrid. Fue dentro de las reuniones de este centro cultural Hebraica a las que asistíamos como invitados, mi marido y yo, y en las que desempeñaba un importante papel Abrasa Rothenberg, el esposo de Dina. Poco tiempo después surgió en Madrid un segundo centro cultural, bajo el nombre de Círculo de Reflexión Judía Contemporánea, fundado por Arnoldo Lieberman, en colaboración también con Abrasa. También en esas reuniones periódicas coincidíamos Dina y yo, interviniendo en discusiones muy vivas e interesantes, que en general giraban alrededor de la temática sionista. Por último, hacia el año 1997, yo tomé la iniciativa de crear en Madrid el Círculo de Conversación y Lectura Yiddish, al que también Abrasa, como buen conocedor de esta lengua, acudía con bastante asiduidad. En ocasiones lo acompañaba Dina, interesada en las lecturas literarias y conversaciones que manteníamos, pues siempre leíamos algo de la literatura yiddish, aunque sin gran participación directa por su limitado dominio del habla yiddish. Naturalmente, en el transcurso de esas 3 actividades y contactos que acabo de describir, se entabló entre nosotras una relación muy cordial, pues Dina era persona muy abierta a todo lo relacionado con la cultura judía. Además, tuve la oportunidad de deleitarme con diversas ocasiones escuchando su preciosa interpretación de canciones tradicionales, tanto ashkenazíes como sefaradíes. No podría mencionar ahora ninguna en concreto, pero desde luego Tumba la Laica estaba entre las primeras y Morenica entre las segundas. Y alguna vez cantó en nuestro círculo, que no era muy numeroso, pero cantó luego sobre el escenario, era precioso, precioso. Te agradezco muchísimo que estés participando acá. Para mí es un honor entrevistarte, esto te lo dije antes y te lo vuelvo a decir ahora. Para mí es un honor y un placer, y desde luego Dina se lo merece. Muchas gracias. Y Dina cantó, como dijo Roda, también en Yiddish. Y para homenajear a Dina Roth, Alejandra Charny nos va a deleitar con una canción de Leivik que Dina Roth amaba y cantó en uno de sus últimos conciertos. Así que Alejandra Charny, Leg dein Kopf auf meine Knie. Adelante, Lucas, con Alejandra Charny. Leg dein Kopf auf meine Knie, gut so zu liegen, in der Schlaf von einer Lehn, Größe darf man wiegen, Kinder hoben spielen spielen, wenn sie vielen,
Große spielen nur mit See, muss und ewig spielen. Oh, nicht moire, ich bin da. Ich will dir nicht verstoßen. Hast genug gefehlt, schon heim, wie es passt, a Größen. Ungefähr, du non geklagt, ich will dir jetzt verwiegen. Leg dein Kopf auf meine Knie, guter Sohn zu liegen. Muy bien, muchas gracias Alejandra. Y ahora, en este programa especial dedicado a Dina Roth y para ser compartido con el festival, un poco de información acerca del IVO. Sergio, vamos a compartir con nuestros amigos un poco de las actividades del IVO. Disculpame, Abraham, pero yo no puedo compartir un poco porque son muchas las actividades que tenemos. Mirá, yo te voy a dar un ejemplo por qué no puedo compartir poco. En la semana del 16 de agosto comenzaron los cursos de Yiddish y literatura en todos los niveles y todavía podés anotarte en cursos@ivo.org.ar. Y esta es una noticia vieja porque ya estamos preparando el próximo seminario de verano que el 22 de febrero, junto a la Universidad de 3 de febrero para alumnos universitarios y público en general. Es impresionante las actividades que tenemos en el IVO. Volvieron las actividades de los miércoles. El miércoles pasado estuvimos en África, guiados por todo el equipo de Alejandra Charny. Este próximo miércoles, el 20 de octubre, vamos a tener a Masterclass con Gustavo Burgach y con vos mismo, Abraham Lichtenboim, que el tema será el tango y los judíos. Tango lebune farol, vario porteñosquina, steita bucher, mitamina, abrazadito los dos. Y a Joron Joviv, el más importante al final, el cuarto miércoles, el 27 de octubre, nos va a enseñar siempre en Yiddish un tema de interés. Abraham Lichtenboim es capaz de enseñarte mecánica popular en Yiddish. Y el tema es de qué se reían los judíos, pero momentito que acá no termina la noticia. Vamos a tener una participación especial, ni más ni menos, con el New Yorker Shane Baker, el actor prototípico de Estados Unidos, nos va a acompañar desde New York. ¿Te parece poco, Abraham? La verdad, no me parece poco, pero necesario y suficiente. Hay que anotarse a info@ivo.org y van a poder participar nuestros queridos amigos. ¿Te pareció difícil el Retenish, verdad? Muy difícil, muy difícil. Y es verdad, por primera vez en
30 años de Dinaye Yiddish Show, nadie reconoció a Paloma Efron Blackie, una grande de la música de los negros en la Argentina. Ella empezó a difundir negros spirituals y grabó en un sello discográfico emblemático de los años 50, Lucas no había nacido, el sello discográfico Zimbra, viejos álbumes de discos de 78 revoluciones por minuto, donde grababa junto con su amiga Taibele Efron Paloma, Dina Roth, Leibel Schwartz y el director musical, un tanguero klezmer, que estoy seguro desconocen. En el Ivo lo homenajeamos alguna vez y vamos a hablar de él el próximo miércoles. Bernardo Stallman, nombre para el tango, y Berel Stahl para la música klezmer. Sí, Sergio. Dos digresiones, Abraham. Una, la primera, vos sabés que yo me jugaba que la maldad pasaba porque era Java cuando era una nena, cuando era una niña. No. Y es otra una cosa. Grabación de los 50, Taibele Efron, hija de un grande de la colonización judía en Entre Ríos. Escúchame, y otra cosita quería decirte, otra cosita más chiquitita, algo que aprendí de vos y que es lindo que todos sepan. El lugar donde está alumbrado tu foto, en Yiddish también se llama patio. Eso me lo enseñaste vos. Claro, zapatio. Patio. No es Castidish, zapatio. No es Hov, claro, no es Hov, es patio. En pantalones. Schreiche pantalones. Lógico. No, después, solo aclarar, Zulema Benveniste acertó al Retenish. Ah, no la vi. Bravo, Zulema. Bravísimo. Yo no bravísimo. leí. Un aplauso para Zulema. Bravo, 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 bravo. Y la volvemos a invitar a Dina Roth para que nos deleite en el amor. En la mar hay una torre. Un amor, Dina Roth. Y le mandamos un saludo especial a nuestro querido amigo Abraham Rothenberg en este homenaje a su queridísima Dina. Adelante, Dina. Hay una torre, en la torre una ventana, en la ventana una paloma que a los marineros llama. Dame la mano, paloma, quiero subir ante ti. Me han dicho que duermes sola, quiero dormir yo contigo. Si la mar fuera de leche y yo fuera pescador, pescaría los mis males con palabricas de amor. En la mar hay una torre, en la torre una ventana, en la ventana
paloma que a los marineros llama. Ay. Uno de los trabajos más importantes que se realizan en la Fundación Ivo es la investigación, el desarrollo y los archivos de las distintas personas en las distintas áreas de la cultura. Y Silvia Hansman acá nos va a contar. Silvia, ¿qué pasó cuando empezaste a abrir las cajas de Dina? Hola, bueno, primero, antes que nada, quiero agradecer este privilegio de poder abrir las cajas con el archivo de Dina, especialmente a Brian Rottenberg y a toda la familia que tomaron esta decisión de permitir que este material tan valioso no sea solamente un patrimonio personal, familiar, sino también un patrimonio colectivo. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Y ahora sí, recibimos también el archivo gracias a la colaboración de muchas personas que todavía en pandemia gestionaron y trasladaron, como Abraham, Judith, bueno, y otros colaboradores. Cuando recibimos un archivo, empezamos un trabajo de reconocimiento. ¿Por qué? Porque tratamos de mantener el orden en el que recibimos el archivo, porque ese orden nos da mucha información sobre la persona que mantuvo o que creó ese archivo. A través del orden podemos saber cómo esa persona pensaba, cómo esa persona trabajaba, y nos encontramos en este archivo con un archivo muy cuidado, un material muy organizado, con una lógica interna clarísima, y muy atento a los detalles. Entonces, tanto desde el punto de vista del contenido, como desde el punto de vista de la organización y de la conservación, porque sabemos que es un archivo que viajó por diferentes lugares, y nos encontramos con un archivo que, a pesar de las migraciones, de los viajes, tiene una lógica interna clarísima y está impecable. O sea que eso también es algo que habla sobre el cuidado y la atención a los detalles que tenía Dina en su trabajo. Y les quiero compartir unas imágenes del archivo para dar un ejemplo de esta cualidad del archivo. Por ejemplo, esta imagen es una crónica del trabajo que está haciendo Dina con respecto a un disco. Y ella recrea como cada paso que da, dice, voy a escuchar nuevamente, acompañando la grabación. Ella va a comparar la grabación que se hizo del disco con una cinta que ella tiene grabada de ella con la guitarra pelada. Y digamos, todas las sensaciones que le produce esa comparación, cuándo le parece que está mejor. Por ejemplo, dice, tal vez hay una palabra que hay que levantar en el tono. Es un trabajo minucioso, casi sonido por sonido, palabra por palabra, instrumento por instrumento, y inclusive hay, por ejemplo, comentarios de otras personas. Por ejemplo, dice en uno de los renglones, dice, bueno, Braya dice que deje todo como está, no toques nada. En otro ejemplo que me pareció interesante es que hay como una narración sobre, es como una especie de diario de los distintos lugares, principalmente de sus sensaciones a
al retorno a Buenos Aires. Esto lo conversábamos con Ernesto, que es quien se ocupa de la conservación y de la digitalización, que él me decía que es un archivo muy interesante, además de toda la parte artística, también en cuanto a documentos sobre el exilio y sobre el retorno, digamos, el post-exilio, ¿no? El retorno del exilio. Es un material riquísimo. Y inclusive mucha reflexión sobre los discos en preparación, por ejemplo, sobre si este disco puede ser el último o va a haber otro disco, y cómo eso impacta en la vida y en los aspectos creativos. No, sé que tenemos poco tiempo. Hay, por ejemplo, cartas que se intercambió con Juan Gelman en relación a su disco conjunto. Y quiero, para terminar, solamente mostrar esta imagen en donde Dina plantea qué es para ella la creación, qué es para ella la creatividad, y dice, desde el no saber, desde el estar perdido, recién se puede comenzar a crear. Y remarca que si no, el hacer, cuando ya está pensado y ya está decidido, no es creación. Es hacer, pero la creación está cuando uno está perdido. Qué genial. Bueno, esto es lo que les quería compartir. Claro. No, pero está muy interesante, preciosa la frase. Y además está muy bien esta frase para cerrar, digamos, esta parte de archivo, para continuar ya en la última partecita de este programa homenaje a Dina Roth, porque lo que vos fuiste contando y sobre todo esto que leíste nos da pie para saber muchas cosas como de su manera de sentir, ¿no? Y de pensar, y ahora vamos con el último testimonio de dos amigas profesionales y que la acompañaron algunas muchos años, otras un poquito menos. Una es Cristina Pérsico, cantante, docente, compositora. La otra es Silvia Belvedere, escritora, docente, investigadora literaria, poeta. Vamos a ver este último testimonio, Lucas. En noviembre del año 2018, Dina Roth volvió a subirse al escenario. El espectáculo fue en el Teatro San Martín, acá en Buenos Aires, y se llamó Compartiendo. La dirección musical a cargo de Esteban Morgado. Y desde la elección de los temas, el armado de toda esa noche, incluso sobre el escenario, Dina estuvo acompañada por Cristina Pérsico. Ellas les cantaron a los poetas, María Elena Walsh, a Paco Ibáñez, Juan Gelman y también a Silvia Belvedere. Hola Cristina y hola Silvia. Hola Judith. Muchísimas gracias por estar hoy acá compartiendo con todos nosotros este momento. Y quería preguntarles, ¿cómo fue conocerla a Dina y cómo fue trabajar con ella? Lo primero que te digo que es una emoción estar en este homenaje a Dina y este recuerdo amoroso hacia ella. Mira, te cuento, en marzo de 1978 me encontré por primera vez con Dina Roth, en Madrid, en su casa donde daba clases de canto. Fue muy especial, poético te diría. Me encontré con una persona bella, risueña, que hablaba claro y dulce. Me pidió que descalza caminara por el espacio como buscando las raíces para desde allí proyectar la voz. Con el tiempo comprendí que también éramos en ese momento dos mujeres conmovidas por nuestro exilio, buscando profundidad en las raíces de nuestra identidad. Al salir de allí, me sentí tan bien, que todo era diferente, que el verde de los árboles, te juro, lo estoy viendo, eran más intensos y que el sol brillaba más.
Así de mágico fue el encuentro y comenzamos un camino pleno y Dina me fue enseñando las hermosas canciones sefaradíes. Así comenzó nuestro andar. Lo último que hicimos juntas fue preparar este homenaje que ella quería rendir a sus poetas compañeros. Estuvimos 2 años probando, buscando. Fue muy lúdico. Y nos convertimos con Silvia Beiveder, que traía sus poesías, en 3 mujeres dichosas por tener esos encuentros con las palabras, además de Juan Gelman, de León Felipe, como dijiste, de Marielena Walsh, de Goytisolo, con la música que Dina había puesto para esas palabras. Te juro, Judith, que a veces éramos como hijas de Dina, otras éramos madres, que la cuidábamos amorosamente ante sus dolores y sus dudas, siempre impulsando la vida a través de las canciones. Y al final brindando con un buen vino atención de la casa y de la mano de Abraya Rottenberg, compañero fiel y amoroso de toda la vida de Dina Roth. Con Esteban Morgado comentábamos qué ejemplo de fortaleza, de reponerse, de andar con ganas el camino. Gran ejemplo. Bueno, por fin, como dijiste, estrenamos nuestro espectáculo compartiendo en la sala Casa Cubierta, a pleno de presencia y enorme cariño del público. Ese fue un broche bien merecido por nuestra Dina Roth. Y nosotros tuvimos la suerte, la gloria, la felicidad de estar allí con ella. Con ella, con Cecilia Roth, con Ariel Roth, con toda su familia y con ese público fiel que ella tenía y tiene, porque esto es así, ella sigue a través de sus canciones. Eso fue muy emocionante. Ahora la dejo a Silvi, a ver si con esta emoción puede seguir contando cómo se conocieron ellas, que es muy, muy especial también. Antes que nada te quiero agradecer, Judith, por invitarnos a este homenaje a Dina. Estamos realmente muy felices de poder compartir con vos este homenaje. Y bueno, en cuanto a mí, el día que la conocí a Dina fue a fines de 2012 y ocurrió algo mágico. Justo antes de entrar a una clase de eutonía que daba Susana Kesselman, su gran amiga del alma, una hoja tornasolada cayó sobre mi cabeza y se posó como si fuera un pájaro. Entonces apenas atravesé la puerta, saludé a todas con un buenas tardes, bien sonoro, y alguien, después me enteré que era Dina, preguntó, ¿de quién es esa voz tan generosa? Bueno, así empezamos a entretejernos. Primero desde su voz que, bueno, era su maestría, su Alicia en el País de las Maravillas. Luego, cuando me acerqué para agradecerle el piropo, me invitó a su casa, curiosa por mi capacidad de entrega, y bueno, ahí seguimos entretejiéndonos, pero desde la poesía, que es mi casa. A partir de ese encuentro, su voz y mi poesía anduvieron juntas, siempre haciendo de las suyas. Una mano tomó la otra, como dice ese maravilloso libro CD que celebra las antiguas romanzas del cancionero sefardí. Y bueno, fuimos como un dúo dinámico. Nos reuníamos semanalmente y compartíamos nuestros sentires como si fueran masitas. Yo
semanalmente, una vez por semana, es más exactamente, la visitaba con un ramito de jazmines, llegaba sin perder un segundo, ella agradecía mi puntualidad y me esperaba con una sonrisa muy luminosa, un abrazo que no terminaba nunca y que aún hoy sigo extrañando esos abrazos. Al tercer encuentro, ella me confesó que hacía mucho tiempo que no volvía al piano a componer como una adolescente así inspirada por un gran amor, que en ese caso fue mi poesía. Entre los poemas que ella me musicalizó, hubo uno que se llama Arrabales en Flor, que yo se lo había dedicado, mirá las vueltas de la vida, a mediados de los años 90 a Cristina, cuando la descubrí en el complejo La Plaza, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acompañada en voz por Luis Cardey y en bandoneón por Antonio Pisano, en un espectáculo que causalmente hoy se llamaba Cuando tallan los recuerdos. Bueno, esto tengo que contarlo, el poema, para poder de alguna forma dar el marco de lo que había sido ese encuentro primero con Cristina y después a través del poema. El poema se llama Arrabales en Flor y dice: amarillo amanece, Buenos Aires colmena, Buenos Aires anillo, gira y gira en tu dedo anular el obelisco. La boca se cepilla sus dientes en el río. San Telmo, desprolijo, calle sin dobladillo. Belgrano, tus barrancas rezando de rodillas. Retiro, una pistola cargada de vagones que al segundo silbato aprieta su gatillo. Congreso se despide y agita sus palomas, sus pañuelos azules. Barracas, delta de humo. El sur duerme la siesta en tu bolsillo. Buenos Aires, te espío. Cuando un tango te acuna, sos una noche roja con un grillo en la boca y un corazón de perro que le ladra a la luna. Bueno, y como no podía ser de otra manera, el hilo del amor, ese del que hablan los orientales, que dice que los que tenemos que encontrarnos para crecer juntos, nos encontramos, hizo que se enhebrara en nuestro vínculo Cristina, que además había sido su alumna predilecta y motivo por el cual ella la nombró heredera de todas sus canciones. Entonces ese dúo dinámico se transformó en un trío que durante casi 2 años estuvo bordando con voces, con poesía, este espectáculo compartiendo del que vos y Cris hablaban antes. Yo lo que recuerdo es que esa noche, esa sala teatral se convirtió en una cuna, y donde el público, arrullado por las canciones, homenajeó sobre todas las cosas la amistad. Y nosotras, este trío de mujeres en danza, celebramos el milagro de que se produjo en ese recital. Gracias a haber estado enhebrando, sin prisa, pero sin pausa, nuestros sentires más profundos desde el primer día que nos conocimos.
Así que por eso es imborrable, porque ahí estuvieron nuestros sentires entretejidos siempre. Y a mí me encantaría en este momento escucharte, Cris, escuchar una de las canciones de esa noche, la que vos prefieras. ¿Cómo no? Silvi, es un gusto tan grande volver a cantar esta canción tan preciosa, cuya letra te pertenece y la música a Dina Roth. Se amaban. Para seguir con esto del amor, del encuentro, de la amistad, de la paz, de la alegría, de la vida intensa, después de haber pasado por estos casi 2 años de pandemia. Qué bonito esto. Se amaban en el agua, eran olas. Se amaban en el aire, eran alas. Se amaban en el fuego, eran soles. Se amaban en la tierra, eran ramas. Se amaban en el agua y giraban. Se amaban en el aire y volaban. Se amaban en el fuego y quemaban. Se amaban en la tierra y dolían. Se amaban contra el miedo, eran danza. Se amaban contra el hambre, eran panes. Se amaban contra el grito, eran puños. Se amaban en el mundo y sufrían. Se amaban en la vida, eran risas. Se amaban en la muerte, eran lágrimas. Se amaban en la vida y jugaban. Se amaban en la muerte y caían. No saben cuánta gente en estos momentos nos está viendo que no la conoció a Dina, y sobre todo prácticamente nadie conocíamos estas historias, que son historias de la intimidad, son historias de amistad, de amor y de intimidad. Muchas gracias, Silvia, muchas gracias, Cristina. Mostraron esa cara de Dina que es una belleza, y es exquisita esa canción, y la letra y la música y puesta en tu voz. Cristina, les mando un beso a cada una y gracias. Gracias por estar. Gracias Judith, gracias Silvi, gracias Dina, que nos estás acompañando. Gracias, gracias a nosotras por estar homenajeando a una grande que es Dina, y gracias por este encuentro tan amoroso y tan nutritivo. Bueno, estamos llegando al fin de nuestro programa. Y Judith, ¿cuál es el próximo programa especial de Dinaya Yiddish Show
para adjuntarlo a las actividades del Festival de San Paulo? Bien, Abraham. Estoy muy emocionada porque cada una de las personas con las que tuve la conversación mostraron tanta emoción en describir y en contar cosas que vivieron con Dina que por lo menos a mí me lo transmitieron y muchísimo. Entonces, y además esa canción que cantó Cristina, las veces que la escuché me emocionó tremendamente. El domingo que viene, también en el marco del Festival, vamos a estar presentando un programa especial, ya no en homenaje, pero sí para que la gente descubra desde dónde viene la música, la música de músicos judíos nacidos en Europa, pero que su creación más grande fue en Latinoamérica, ya sea en la Argentina, como en México. Son 3 músicos distintos que vamos a recorrerlos y vamos a contarles acerca de ellos y a escuchar sus músicas también. Así que bueno, nos vamos despidiendo. Lucas, te vino muy bien el descanso porque fue excelentísima tu tarea. Asheinem Dank, Lucas. Gracias a Previaje que me pude ir aprovechando entonces. Alem Nafdir. Silvia, muchas gracias. Todos gracias. Nos vemos la semana que viene. Judith Nicole, también. muchas gracias. Sin Gracias. falta. Sin falta. Gracias también, gracias también. Y nos vamos, Nicole Borger, muchas gracias por permitirnos acceder al festival. Recuerden, para ingresar a Festival, www.imjbrasil.com.ar, y nosotros nos vamos a despedir con la última participación en nuestro programa. Abraham, Roth. Sí. Te hago dos pequeñas correcciones. Es www.imjbrasil.com.br, no .ar. Dijiste .ar. ¿Qué pasa? Sí. Y bueno, acostumbrado, te agradezco, Nicole. Repito, www.imjbrasil.com.br. Gracias. Hoy a la vamos noche con la serenata para la Tierra de Uno con Dina Roth. Muchas gracias y gracias a los oyentes que nos acompañaron. Adelante, Lucas. Hasta la semana que viene. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Por tu decencia de Vidala y por tu escándalo de sol.
para sembrarte de guitarra, para cuidarte en cada flor. Para los que te castigan, mi amor, yo quiero vivir en vos, porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos, porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón, porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy, por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Así finalizan Dinaye y Yiddish y Diganse y Yiddish. Los esperamos el próximo domingo. Miron Farendik Dinaye y Yiddish und Diganse y Yiddish. Mir wart neufeich die kommende Woche.